El cliente me ha traído esta tarjeta inversora de la vara carga frontal inverter de la marca Whirlpool. Observen el modelo. Me comenta que no lava, no centrifuga. Previamente yo analicé esta tarjeta, está totalmente quemada. El IPM está en corto, tiene una cantidad de resistencias quemadas como el conmutador. Quiero demostrarles las resistencias que están quemadas y el conmutador. Aquí tengo la referencia, el pedacito LNK304GN, conmutador SMD. Iré a pasarla al microscopio para que observen las resistencias. Ok, la placa está sobre el microscopio. Esas resistencias es de un ohmio, número de placa 1R00, equivalente a 1 vatio. Hay que reemplazarlas, arreglar, tratar de soldar las nuevas resistencias. Están totalmente quemadas. Observen, quemadas. Al igualmente, la resistencia del drain del conmutador está quemada. Esta 1R00, un ohmio equivalente a 1 vatio. Debo reemplazar esto. Y este es el conmutador que está explotado, está dañado. Yo ya he analizado las líneas de control de salida del microcontrolador. Por suerte no pasó nada. Cuando el IPM se quema y quema demás componentes, en este caso resistencias, el IPM está en corto, el conmutador también está explotado. Antes de proceder de cambiar un IPM, que si está dañado el microcontrolador, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, yo trataré de recuperar esta placa, darle vida. Entonces procederé a quitar esto, la placa disipadora, debo retirarla. Debo quitar la placa. Quitamos los tornillos. Al diodo rectificador debo quitar el tornillo.
Ok, aquí tenemos el IPM. Estos diodos debo verificarlos. Aquí hay un corto. En este diodo hay un corto. Debo reemplazarlo. Entonces iré a desoldar el IPM. Utilizaré la mascarilla como siempre. Ok, ya se desprendió el IPM. Número de referencia IRDA K070 51 69. Este IPM está descontinuado del año 2018. Debo limpiar aquí las pistas, los hoyos. Aplicamos flux. Ok. Ok, ahora verifiquemos el corto. Creo que es algún diodo de estos que está malo. Este está malo. Este está dañado. Entonces debo cambiarlo, quitarlo. Este diodo, si es que está malo. Sí, está en corto. Esto es de referencia IN 4007. Un diodo rectificador. Ahora quitemos las resistencias. Hay que quitar todas estas resistencias. Aplicamos flux. Las quitaré con aire caliente. Ahora debemos quitar el conmutador. Debemos quitarlo. Ok, ya lo he quitado. Lo quitamos.
Ok, ya está limpio. Lo que hacemos es limpiar con alcohol isopropílico. Ir a poner los repuestos. Vamos a poner los repuestos. Tengo el IPM nuevo OEM, el conmutador LNK 304 GN, el diodo rectificador IN 4007 y las resistencias SMD de un ohmio equivalente a 1 vatio. Iré a soldar el IPM. Ok, ahora lo que hacemos es ir a poner el diodo rectificador antes de poner la placa disipadora. Debo cambiar la lanza. La temperatura 330 grados. Bueno, lo que debemos hacer con el IPM, poner grasa térmica. Debemos aplicar la grasa en la superficie. Okay. Y a esta superficie del disipador debemos limpiar eso. Ok, ya está limpia. Lo que hacemos es aplicar un poco. Debemos poner el disipador. Aquí faltó el diodo rectificador. Limpiemos esta grasa ya vieja. Aplicamos nueva. Ok. Y soldamos. Aplicamos alcohol isopropílico para lavar. Bueno, nos falta las resistencias, el conmutador y esta resistencia también. Ok, vamos a ver.
Ponemos el conmutador encima y con la estación de aire caliente soldamos. Observen. Ok, ya está soldado. Entonces estas son las resistencias equivalentes a 1 vatio. Debo ponerlas adaptadas. Ok, ya está soldadas. Ya está soldado. Ahora lo que hacemos es adaptar las otras resistencias de este tamaño grande que el vendedor del almacén me envió. Ok, ya están soldadas. Observen. Ahora sí lavamos. Hacemos un puente. Y lavamos. Ok, ahora sí vamos a verificar el IPM entre este pin. Aquí el corto ya no está, aquí tampoco, aquí tampoco. El corto se ha desaparecido. Aquí había un corto debido al IPM que estaba en corto. Le quito el tapabocas. Siempre suelo utilizar tapabocas debido a ese flux. Cuando se solda, ese flux bota mucho vapor y eso es perjudicial para la salud. Al igualmente hay que lavarnos las manos. Es recomendable utilizar guantes a dos cosas: para evitar un choque a un microcontrolador, la estática de uno, debemos utilizar guantes, y por precaución, para evitar el contacto del flux, todos estos químicos, la soldadura, aunque tiene un porcentaje bajo de plomo, pero estamos un poco arriesgando nuestra salud. Por eso debemos utilizar guantes. No olvidar lavarnos las manos. Aquí vemos la entrada de tensión, línea, neutro, GND, el tierra, el tierra. Y aquí están las salidas. Observen. U, V, W, T y T. Esto es lo del tacómetro del motor. El motor tiene un tacómetro. Ese motor genera, en ese tacómetro, genera una señal senoidal
Y por aquí tenemos data, significa la entrada, la comunicación de arranque para esta tarjeta. No sé cómo se probaría esta tarjeta, no tengo parámetros para simular la señal. Después de la reparación, el cambio de IPM conmutador, esta resistencia shunt de un ohmio. Previamente yo había revisado el área del microcontrolador, los capacitores que nos estuviera en corto, aunque ellos no se ponen corto cuando el microcontrolador es el mismo que genera el corto. Entonces eso se verificó tensiones que haya allí y señales. Entonces no hay manera de simular la señal de comunicación serial debido a que son códigos binarios. No es posible. Pero hay una alternativa que con un tester de fases verificamos las salidas, nos debe entregar tensiones en las tres salidas U, V, W. Al momento de energizar la placa, ella entrega por un segundo las tensiones. Lo que hacemos es apago la lámpara, energizo, allí ilumina, suena el relé, debe sonar 2 veces y observemos, apagamos la serie y se nos queda los 3 LEDs encendidos, las 3 líneas están funcional. Eso indica que el microcontrolador está mandando las 6 señales al bloque de control del IPM para que gatille los 6 IGBTs y deje pasar las tensiones para el motor. Entonces esto es una prueba muy sencilla y es muy fácil de hacer. He traído la tarjeta electrónica ya reparada de esta lavadora Whirlpool Duet. Aquí de este modelo. Previamente, como se ha quemado el IPM y demás elementos, debemos verificar el motor trifásico. Aquí está el motor trifásico, debemos medir las bobinas y el tacómetro, porque este motor cuenta con un tacómetro. Por aquí está. En la escala de ohm debemos buscar las 3 líneas, la U, V, W del motor. Seis ohmios, 6 ohmios, 6 ohmios. Debe medir 6 ohmios en las 3 bobinas. Al tacómetro debemos ponerla en tensión alterna, voltaje, estos 2 cables, y debemos girar el motor 2 voltios según la velocidad. O sea, el tacómetro está funcionando. Ya con esta seguridad que tenemos con el motor, sus bobinas están bien, no estaba en corto ni nada de eso, el tacómetro también, procedemos a instalar la tarjeta electrónica. Ya la tarjeta instalada, la he iniciado y está trabajando el motor. Observen.
Ok, ya terminando, el equipo ya está funcional.